Y cuando son las 2 de la tarde con 14 minutos, comenzamos con nuestro segmento dedicado a la salud en este lunes y lo vamos a dedicar pensando en los hijos ahora que en la costa regresan a clases y por lo general los padres estamos pensando en que todo esté listo. En esta ocasión vamos a pensar en sus ojos, en su vista, en la forma en cómo ellos pueden tener una valoración apropiada y para eso vamos a hablar con el doctor Alejandro Lalama. Él es optómetra y nos va a ayudar desde su experiencia. Él es jefe de optometría de Óptica Los Andes y justamente tiene algunos consejos para darnos con respecto a la salud visual. Bienvenido. Muchísimas gracias, Clara. Gracias por el espacio. En efecto, es un tema muy importante, ya que según las estadísticas, 47 de cada 100 niños necesitan tener algún tipo de corrección óptica, según la última estadística, y por lo tanto, pues es un tema que debemos analizarlo para comprometer a la población sobre su salud visual. ¿Cuáles son las edades apropiadas para hacer este tipo de revisiones? Y ese porcentaje de todas formas es importante, el 47% de correcciones ópticas. ¿De qué tipo de correcciones ópticas estamos hablando? ¿Acorde a qué edades? Sí, es un primer mito que los padres tienen que enfrentar porque a veces no saben a qué edad llevar a sus niños al primer examen visual, porque a veces pensamos que tiene que ser muy similar al control de un adulto y tiene que identificar letras o números o al menos saber leer. Realmente nosotros podemos hacer un examen visual a partir de los 6 meses de edad para poder saber si el bebé está desarrollando sus estructuras oculares de manera correcta. Ya podríamos adelantarnos a detectar un defecto visual muy alto o una medida muy alta que amerite una corrección óptica oportuna. Pero habitualmente en nuestro país el primer examen visual se realiza desde los 2 años de edad aproximadamente y a partir de allí, antes de ingresar a cada año de escolaridad, es bueno hacer una revisión para que el paciente sepa si está con las condiciones adecuadas para poder iniciar un nuevo ciclo escolar. Normalmente estos 47 casos son defectos visuales que afectan a la población adulta también. Miopía, hipermetropía o astigmatismo, que son los defectos que causan imágenes distorsionadas o borrosas, son los más frecuentes para corregir en lente. Bueno, ¿y cómo se hace el examen entonces en los niños, entendiendo que de 6 meses o de 2 añitos la prueba va a ser distinta que la de los adultos? Sí, correcto. Netamente el protocolo es cumplir los mismos pasos con herramientas distintas. Es decir, necesitamos graduar la cantidad que el paciente está observando sin lentes, saber o tener algún equipo disponible para poder tomar la graduación y hacer pruebas para revisar si esa graduación impacta en el porcentaje que está ingresando de información hacia el ojo. Son los mismos pasos que en el adulto, solamente que las herramientas o los dispositivos que se utilizan son tal vez un poco más fáciles de utilizar de manera suelta para que el bebé no necesite estar apoyado su mentón, su frente o permanecer fijo o estático durante unos minutos mientras se realice el examen. Hay muchos dispositivos que nos permiten realizar estas tomas y que nos permiten ágilmente tomar una medida. Es importante antes de que entren a clases, como usted lo dijo, hacer esta revisión porque ya de todas formas empiezan a tener ciertas exigencias, entre comillas, visuales. ¿Cuáles serían esas o esos hábitos que ahora empiezan a retomar ya que entran seguramente a pantallas o a una mirada un poco más lejana frente al pizarrón, más niños, distancias diferentes? Me gustaría que describiera esas necesidades específicas de los niños con respecto a su salud visual. Sí, exacto. Dentro de estas exigencias que acabas de mencionar, Clara, que son perfectas, le podemos adicionar a que el tamaño de la letra de los textos de aprendizaje de los niños, con el paso de los años, cada vez se va haciendo más pequeña, lo que involucra que las palabras se van agrupando más, los textos son cada vez más nutridos y el niño tiene que hacer más concentración para poder realizar un discernimiento o entendimiento de las palabras. Entonces, es más importante porque ese es el problema que tenemos, que habitualmente pensamos que un niño de 3, 4, 5 años, al estar mirando palabras grandes en un texto, no necesita mucha nitidez o mucha definición a través de su visión. Pero a medida que va avanzando en años, esta definición se va volviendo crítica. Cuando tiene que hacer un cambio hacia mirar al pizarrón, cuando tiene que apuntar en su cuaderno y cuando tiene que estudiar un texto en su casa que tiene tamaños de letras cada vez más pequeños. Por eso es que en ocasiones los primeros años de escolaridad pasan desapercibidos como que él antes veía bien y ahora ya no ve. Y no es tanto eso, probablemente el defecto visual siempre estuvo allí, sino que la exigencia visual no lo presentaba. Entonces, estos cambios de exigencia a nivel del aprendizaje hacen que se desenmascaren o que aparezcan estos defectos visuales que estaban un tanto escondidos
Y por eso es importante que el examen visual no sea cuando el paciente presenta un problema. Es decir, todos deberíamos tener la conciencia de que necesitamos un examen visual inicial. Apenas me sea posible llevarlo a hacerle un examen, debería hacerle un examen. Si me dicen que las estructuras se han desarrollado bien y que el aprendizaje se puede desarrollar correctamente, qué mejor. Muy probablemente no va a necesitar lentes ni en ese momento ni en el futuro. Pero a veces podemos detectar mucho más a tiempo para que no se desarrolle un problema mayor, para que no aparezcan complicaciones que luego sean irreversibles y que se puedan solucionar fácilmente con la ayuda de un lente. Bien, por ejemplo, si estamos hablando de niños que además están acostumbrados a pantallas, es decir, al mundo digital, tal vez a tablets, computadores, celulares, ¿hay algún cuidado en particular que tengamos que tomar en consideración también en este caso? Sí, actualmente hay un cambio que ocurrió a través de la pandemia o en el momento de la pandemia, y es que el porcentaje que los niños utilizaban lentes antes era el 30%. Luego de la pandemia, la estadística que se actualizó subió al 47%. Y el problema es que ese 17% de incremento está muy relacionado con que se realizan menos actividades de visión de lejos, pero con que se utilizan más pantallas de visión de cerca. Los dispositivos electrónicos Perdón, no pude escuchar el porcentaje. Me gustaría, por favor, antes de continuar, que repitiéramos esa idea completa. Sí, claro que sí. En el momento que antes de empezar la pandemia, el porcentaje de niños que requerían el uso de lentes era del 30% y subió al 47% posterior a la pandemia, y este 17% de incremento viene a raíz del trabajo en visión cercana excesivo, al poco trabajo que se realiza en visión lejana, como actividades por fuera o actividades de recreación. Pero los dispositivos electrónicos como tal, es importante que los pacientes entiendan, y sus padres, que no son los desencadenantes del problema. Como tal, el dispositivo se está investigando sobre todas las actividades que pueden realizar o los efectos adversos, pero no se ha comprobado que realmente causen un defecto visual o que dañen la vista. El problema es la distancia y el tiempo. Si yo trabajo mucho tiempo en visión cercana, con mucho tiempo sin descansar, mis ojos comienzan a volverse miopes, es decir, comienzan a hacer mucho esfuerzo para enfocar en visión cercana, por eso luego les cuesta enfocar en visión lejana. Pero el dispositivo electrónico puede ser el celular, puede ser la tablet, puede ser el televisor, como al mismo tiempo puede ser un libro, puede ser un cuaderno, puede ser cualquier actividad cercana, que si yo lo trabajo mucho tiempo me va a desencadenar un problema en visión lejana. Al momento de vivir esta realidad o este cambio, se incrementó por esta parte de los dispositivos, que si bien es cierto, las soluciones que hemos implementado es tratar de controlar el tiempo en el que estamos expuestos, la distancia a lo que lo controlamos, realmente esos son los factores importantes, más no tratar de evitar el uso del dispositivo, porque el aprendizaje está muy ligado al avance de tecnología y a las oportunidades de aprendizaje que los tenemos a través de los dispositivos. Entonces hay que controlar un poquito el tiempo, la distancia, y seguramente esa parte se puede controlar también bastante bien. Bien, en términos de tiempo, ¿se podría decir algún cálculo aproximado, acorde tal vez a edades y no vinculado necesariamente con la parte emocional, psicológica, que ya sabemos que tiene un cálculo también aparte, sino específicamente con su especialidad, que es los ojos? Exacto, sí. Visualmente, la Academia Americana de Oftalmología actualizó este tiempo. Hasta antes de la pandemia, nosotros teníamos una guía en la que mencionaba que los niños hasta los 12 años de edad no podían superar las 2 horas frente a dispositivos electrónicos y en periodos de aproximadamente 20 minutos. Eran más o menos 6 espacios que podían tener de 20 minutos para poder alcanzar su máximo. Pero a raíz de la pandemia se incrementó porque la parte de la educación virtual se hizo mucho más frecuente. Es imposible en algunos casos que el niño permanezca solo este tiempo frente a los dispositivos, y actualmente manejamos el tiempo de 4 horas. En los niños menores de 12 años no deberían llegar a superar el tiempo de 4 horas frente a las pantallas, y nunca superar 30 minutos continuos. Es decir, siempre debemos hacer una pausa que le permita que la parte ocular se relaje nuevamente, que el paciente pueda mirar de lejos, que parpadee, que su sistema visual se relaje antes de retomar la actividad y continuar. Bueno, ese dato último me parece muy positivo porque algunas veces tal vez los niños sí se quedan de corrido viendo una pantalla, una película, una serie
y no logran hacer esa pausa para ver y cambiar esa visión larga, ¿no? Visión a larga Exactamente. distancia. Y creo que Ujú. esa es la clave de todo. Antes de ir con unos consejos últimos que, doctor, seguramente usted nos puede aportar, me gustaría entender también si es que hay signos que tal vez los padres puedan empezar a registrar en sus hijos, porque si bien no siempre se va a notar, y de hecho la mayoría de veces pasa que no se nota o tal vez el niño no lo comunica, tal vez otras veces sí, y normalizamos en el hijo, no sé, un exceso de parpadeo o cualquier otra característica que estemos notando en él, pero que sepamos que a partir de ahora no la normalicemos, sino que sepamos que es símbolo de algo. Exacto. Hay varios signos sutiles que pueden indicarnos que es necesario realizar una valoración visual entre los que están, digamos, los niños normalmente no se quejan de dolor de cabeza. Si es que fuera algo que aparezca de repente, es necesario valorarlo. El parpadeo frecuente, como lo mencionabas, es un signo de un problema que se llama astigmatismo, que provoca el aparecimiento de sombras sobre las imágenes y cuando el niño parpadea, la sombra se esconde por momentos. Entonces el niño comienza a parpadear cada vez más seguido porque nota que la sombra no aparece. Hay momentos en que la sombra se queda presente y el niño para intentar quitarla se frota los ojos. Y al frotarse los ojos comienza a aparecer un signo de irritación y va acompañado de otro tipo de infecciones leves o problemas al manipularse mucho los ojos. Los signos frecuentes comunes, que son los que detectan los padres, también pueden ser que cuando yo le presto el celular o cuando él toma un libro, un texto, se acerca demasiado para poder enfocar o como que se pega mucho los objetos hacia visión cercana. E igual le puedo dejar frente a una distancia a la pantalla del televisor y poco a poco notar que disimuladamente se va acercando hasta encontrar un punto donde siente que la imagen se enfoca de manera adecuada. Pero esos son los signos que normalmente nos muestran que ya hay un defecto visual. Hay otros signos más sutiles que a veces no se notan, que parecerían ser muy normales, que también ya van desencadenando o ya van enmascarando una parte del defecto visual, como que el niño al intentar escribir está inclinando ligeramente la cabeza, que cuando le toman una fotografía no tiene su cabeza recta, sino ligeramente inclinada, o que un ojo parece estar un poco más abierto que otro. Son signos muy sutiles que a veces son difíciles incluso para los padres detectarlo y por eso es mejor ante la parte de la duda descartarlo a través de un examen. Ese examen no tarda más allá de 15 o 20 minutos valorar las estructuras oculares y saber si se está desarrollando algún problema a nivel de los ojos. Muchísimas gracias por esa aclaración. Y si hay alguna otra recomendación o consejos finales que nos pueda compartir y que no hayamos incluido en esta conversación. Sí, Clara, tal vez lo resumo en algunos pasos sencillos. La primera parte es que independientemente de la edad, ya pueden llevar a sus niños a hacer una valoración. No es un examen demasiado largo. Normalmente el enfoque se puede solucionar muy fácilmente con un lente. No siempre el único problema visual que aparece es tener un lente. Hay ocasiones en que los problemas de aprendizaje tienen dificultades a través de la información visual que se percibe. Hay tratamientos de rehabilitación visual y de terapia visual para superar la dislexia o superar problemas leves que afectan al aprendizaje de todas maneras y en algunos casos incluso a través de filtros especiales para evitar la sensibilidad hacia los diferentes tipos de luces que un ojo recibe, pueden ayudarnos a que el desempeño escolar del niño sea completamente adecuado. Bien, una última consulta y con respecto a esas recomendaciones, ¿la alimentación tiene que ver también con esta salud o de higiene visual? Sí, digamos que desencadenante de problemas visuales no, pero sí, sí existe como una dieta basada en vitamina A, en betacarotenos, que nos pueden ayudar a tratar de mantener la salud ocular adecuada, no mejorarla al punto como tenemos a veces el mito de que si comemos mucha zanahoria la visión se nos va a mejorar o vamos a dejar de utilizar lentes. Eso realmente no ocurre, pero tratar de mantener el equilibrio de las células que procesan la visión, sí. Entonces, todos los vegetales de color verde, las frutas de color naranja, nos ayudan a mantener esta buena salud ocular para evitar que esto se siga complicando o las medidas continúen avanzando. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Hemos conversado con el doctor Alejandro Lalama, él es optómetra y el tema que trajimos hoy a esta conversación es cómo cuidar la visión de tu hijo ahora que va a regresar a clases. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias, Clara, y a todos. Muchísimas gracias.